enfoquémonos en Cristo Jesús, disfrutemos de Cristo. Es tan fácil a veces caer en los círculos de aquellos que estamos en la iglesia tanto tiempo, en criticar todo lo que está mal, en lo que está mal con los líderes, con la estructura de la iglesia, con la falta de visión. Y muchas veces esas cosas son verdad. Y no es que yo digo seamos ciegos a esas cosas, pero que ese no sea el énfasis principal, porque entonces no soy discípulo. Entonces todo el tiempo me estoy convirtiendo en un criticón de otros y demás, ¿no? Para mí el enfoque, otra vez, sin ser ciegos a ciertas realidades, tratando de orar por los desafíos, pero volver a Cristo, volver a la persona de Cristo Jesús, a un encuentro con Él, a profundizar de conocerlo, es una riqueza tan linda, es lo más lindo que podemos tener en la experiencia de discípulos. Bienvenidos al podcast Líder Adventista. Mi nombre es Brian Arbelo y hoy estoy muy contento porque estoy con el pastor Udri en este día. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, en primer lugar, un placer y un privilegio que me hayas invitado. Estoy lleno de gozo y por un lado de energía, porque Sí. estamos participando de un evento juntos. También cansado de haber predicado y hecho algunas Claro. presentaciones, pero un gusto estar contigo. Gracias, pastor. Y estamos en la playa este fin de semana, pero no disfrutando del agua. No, para nada, pero disfrutando de algo mejor. Sí, de Jesús y de la compañía. That's Amén, great. amén. Pues gracias. En este episodio estamos hablando, como siempre, de liderazgo, especialmente en la iglesia adventista. Ujú, Y este fin de semana te hemos escuchado hablar sobre el discipulado, ujú. especialmente esta mañana. Pastor, quisiera yo saber cuándo usted llegó a ser discípulo de Jesús. Ah, wow, qué tremenda pregunta. Mira, yo crecí en un hogar cristiano adventista. Es decir, yo una vez escuché a un pastor y me gustó mucho lo que dijo. Yo creo que yo empecé a escuchar el evangelio, las músicas desde el vientre de mi mamá, Wow. porque iba a la iglesia y yo estaba en ese vientre. Claro que no entendía, no tomaba notas, ¿no? Creo por lo menos, pero sí creo que esas influencias fueron lindas. Pero creciendo en la iglesia, eso es una bendición y a la misma vez a veces trae sus desafíos, ¿no? Porque uno es como que da por sentado, no es lo mismo alguien que estuvo lejos de Jesús, nunca conoció y de repente se encuentra, ¿no? Pero fui creciendo espiritualmente, siempre estuve involucrado en la iglesia. Tuve un pastor que me bauticé desde pequeño, tenía unos 9 años, Wow. y puedo decir, yo sentí en una campaña evangelística que el Señor me tocó, me enamoré de Jesús. Claro que en esa edad no conocía, ¿verdad?, las profecías en profundidad, pero me enamoré de Jesús, seguí creciendo. En la etapa de la adolescencia me invitaron a diferentes funciones de liderazgo, me invitaron a predicar, un pastor me involucró a predicar desde que tenía quizá 14, 15 años. También líder de conquistadores, a eso de los 17, 18, director del club de conquistadores, para los que conocen lo que es el club de Sí. conquistadores. Y en ese proceso también fui creciendo, no solo en el llamado a ser pastor, pero especialmente hubo un evento de jóvenes donde tuvo como una reconsagración y un reencuentro. Es decir, yo creo que ya era discípulo de Jesús, venía creciendo, pero creo también que uno puede identificar esos momentos donde uno se entrega de nuevo, profundiza el caminar de Jesús. Y Sí. ese fue uno, o sea, en ese congreso de jóvenes, un viernes de noche, un llamado específico. Y me acuerdo de ir a un lugar después solo, bajo un árbol y llorar y entregarme a Cristo. O sea, fue una entrega Wow. fresca y nueva, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo podrías definir el discípulo? Ujú. Un discípulo es alguien que se enamora de Jesús y lo sigue y quiere ser como Jesús. Para mí es la definición simple, ¿no? Simple. Después eso implica conocerlo a través de su palabra, a través de las predicaciones y especialmente la oración. La oración para mí es clave, no la oración rutinaria. Me acuerdo en una campaña evangelística grande había varios pastores predicando y habíamos varios estudiantes de teología y almorzábamos, ¿verdad?, todos juntos y llegábamos a diferentes momentos, cada uno oraba. Había un pastor que a mí me llamaba la atención porque llegaba con su comida, se sentaba y hacía así y comía. Yo digo, yo no Ajá. sé, tenía un código de oración, no sé, número uno y ahí comía, ¿no? Eso está bien, pero digo, como discípulo, yo me refiero a la oración de hablar con Dios, de pasar tiempo a solas, eso es clave, ¿no? Wow. Y en la iglesia, ¿podríamos decir que cada miembro que se encuentra ahí
es un discípulo? Ese es nuestro objetivo. Yo creo que lamentablemente no siempre es así. Todos estamos en un proceso. No quiere decir que por no ser un discípulo verdadero uno está perdido. Pero en el proceso, el discipulado es las dos cosas. Yo creo que uno se puede definir, yo soy discípulo cuando sigo a Jesús y a la misma vez estoy en un proceso de ser discípulo. O sea, soy, Ok, pero sigo creciendo en el discipulado, ¿no? creciendo. Y para el crecimiento de ser un discípulo en su vida personal, Ujú. ¿cómo creciste como discípulo? Em, yo creo que hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la comunión con Dios, definitivamente. Segundo, la experiencia de comunidad, porque hay veces que uno, como parte del grupo, uno no está en una etapa donde está enamorado y así apasionado por Jesús, pero estar en la comunidad hay influencias positivas y uno va aprendiendo y viendo en otras personas que tienen más experiencia. Otro es las pruebas. Las dificultades, para mí, ha sido una de las maneras como Dios me ha ayudado a crecer en el discipulado. Porque cuando uno enfrenta una crisis, es como que uno se acuerda que hay un Dios, ¿no? Y uno clama. Y Sí, cuando uno vive, especialmente las respuestas, la intervención de Dios, se hace tan evidente que Dios es real. Que uno dice, bueno, si Dios es real y yo lo vivo y estoy viendo cosas que son muy claras, ahora es muy simple, o lo sigo o no lo sigo. Y la sí, Biblia me dice claramente cuáles son los resultados de esos dos caminos, ¿no? sí. Las pruebas han sido definidamente otras las razones. Es decir, mi comunión con Dios, la comunidad de fe y las pruebas son algunas de las cosas que podría mencionar. O sea que el discípulo experimenta pruebas. Yo pensaba que mi vida iba a ser perfecta. Bueno, si llegas a ese punto me avisas cómo lo hiciste, porque nunca he visto a nadie que viva eso, pero definidamente, y yo creo que, claro, tenemos que tener cuidado de no decir todas las pruebas son cosas que Dios permite para que yo crezca como discípulo. Hay Ok, pruebas que vienen por mis malas decisiones, ¿verdad? Eso es definir. Si yo me paro en una vía del tren y me quedo ahí parado y viene un tren y me pasa por arriba, yo no puedo decir, Señor, ¿por qué permitiste que el tren me pase por arriba? O sea, yo me paré y esperé ahí, ¿no? Es un ejemplo muy quizás simple o sí. tonto, ¿no? Pero quiero decir, no todas las pruebas son pruebas que Dios manda, pero sí hay muchas pruebas que Dios permite o para que yo crezca como discípulo o para que otros crezcan como discípulos. Wow. Y eso hay que saber discernir. Y un caso es el caso de Job, ¿no? Sí. Donde él está la historia para todos nosotros y para el universo, de alguien que sufrió, no necesariamente porque Dios le quería enseñar algo a él, si bien yo creo que aprendió cosas, pero fue un libro abierto para otros. Cuando uno está experimentando las pruebas, ¿cuál es el rol de nuestros amigos o quizás de la iglesia para Mm. nuestra vida en esos momentos? Para mí, lo número uno es la presencia. Nosotros el primer embarazo con mi esposa lo perdimos, que es común muchas veces, a los pocos meses, 2, 3 meses. Y me acuerdo cuando eso pasó, o sea, ella empezó a tener así como hemorragia, se internó en un hospital adventista donde estábamos pastoreando y finalmente perdió el bebé, que era así muy chiquitito, ¿no? Pero igual el trauma uno, ¿no? Y me acuerdo vino una enfermera y se paró con nosotros, simplemente se paró ahí y se puso a llorar con nosotros. Wow. Para mí fue tan terapéutico, o sea, sin ninguna palabra decir, oh, Dios sabe, vamos a estar, no, nada, pararse y llorar con nosotros. Yo creo que para mí, lo primero, yo diría la presencia y muchas veces en silencio, pero estar ahí. Segundo, orar, porque hay veces que cuando uno está en la crisis no tiene ni fuerzas para orar, pero ahí las oraciones de otros nos sostienen, ¿no? Y en tercer lugar, si es que Dios claramente nos da un mensaje específico, ahí hablemos, ¿verdad? Pero no nos apresuremos a hablar. Primero la presencia, la oración intercesora, y si sentimos que Dios nos da palabras, demos palabras de ánimo, ¿no? Muy bien. Cuando estamos hablando del discipulado, mencionamos que es seguir a Jesús, Ujú. tener una vida auténtica con Jesús. Me gustaría saber cuál es la diferencia ya cuando se habla de un plan de discipulado. O sea, yo entiendo que soy un discípulo, pero ¿qué es eso de un plan? Ujú, ujú. ¿Cómo funciona? Excelente pregunta. Miren, yo creo que es muy bueno las iglesias que tienen algún tipo de plan de discipulado.
De hecho, me acuerdo haber leído alguna vez al Barna Group, George Barna, decir que generalmente las iglesias que hacen mejor, que les va mejor en esta área es porque son más intencionales, definen el éxito, qué es un discípulo y tienen pasos y demás. La única salvedad, lo único que yo diría es, algunos de los planes que yo he visto son demasiado conductuales, muy externos, ¿verdad? Y yo puedo decir, si completé tantas horas de esto y después si hago esto, ya soy un discípulo y me recibí de discípulo. Ok. Es decir, en realidad todos los planes, los programas deberían apuntar al discipulado como un proceso de toda la vida y reconocer que si entendemos por discipulado el proceso en el cual cada vez más nos asemejamos a Jesús, esa obra la hace Dios. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos y eso tiene que ser clave. Es una entrega diaria, comunión con Dios diaria a través de su palabra, de la oración, donde si yo realmente vengo con la actitud correcta de humildad, de entregarme a Cristo, entender que Dios en su tiempo va obrando eso, ¿verdad? Como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y o sea, oye, pero no lo ves el viento, sin embargo vemos la obra del viento. Así es como Dios obra la transformación en mi vida. Entonces, yo creo que es bueno tener ciertas disciplinas o ciertos hábitos, pero esos son medios para un fin, ¿verdad? Es simplemente preparar el camino, abrir el corazón para que Dios intervenga. Ya. Cuando a una iglesia le gustaría implementar un plan como tal, ¿cuáles son los pasos prácticos para iniciar ese proceso? Wow. Em, yo creo que para mí el contexto, el mejor contexto, bíblicamente, históricamente, son los grupos pequeños. Ahora, yo sé que grupos pequeños es algo que en inglés se dice loaded, o sea, tiene tantos significados para tantas personas. Sí. Yo me refiero a ciertas dinámicas que se dan en un grupo pequeño. Entonces, nosotros podemos tener un grupito chico donde no hay discipulado, ¿verdad? Podemos tener un grupito chico que le llamamos grupo pequeño donde no hay comunidad, donde hay apariencia de comunidad, dice Ok. una autora Gorman, ¿verdad? Pero no es comunidad en serio. Ahora, yo creo que ese contexto de un grupo más pequeño, en un contexto más informal, como ahora, como estamos así, más Sí. conversacional, más donde no estamos en las bancas, donde estamos todos así, ¿verdad? Vestidos a veces de sábado, un momento de adoración, es el momento ideal, el contexto ideal. Y en ese contexto, las tres dinámicas que para mí tenemos que buscar es, por supuesto, el discipulado, que es la comunión, la entrega, ver cómo experimentar a Dios a través de la Biblia, la oración, profundizar algún libro de la Biblia, algún estudio, algún tema, es juntos decidir y compartir juntos la palabra de Dios, buscando no solamente entender la palabra, sino cómo aplicarla en nuestra vida. Eso es uno. Dos, el aspecto de comunidad, el aspecto relacional, ¿verdad? Es profundizar y miren, para eso hay tanto que podríamos hablar. Podríamos tener 1 o 10 episodios solo en eso. Ok. Un libro que a mí me ha ayudado muchísimo en eso es el libro de Dietrich Bonhoeffer, Life Together. Y entiendo que está en español también, donde él describe, quizá has escuchado hablar de Bonhoeffer, no sé si todos han escuchado, pero un pastor luterano, también teólogo, que en la época de la Segunda Guerra Mundial, una vida muy interesante, terminó como mártir, fue ahorcado y demás. Es un teólogo para mí riquísimo y en ese libro él habla muy profundamente de lo que es la comunidad en Cristo, cómo relacionarnos en Cristo. Así que en ese contexto de grupos pequeños, buscar disciplinas de discipulado en comunidad, buscar prácticas de comunidad que nos acerquemos y nos relacionemos, donde nos abrimos cada vez más. Hay 5 etapas en el aspecto de comunidad grupal. No voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente primero es la especie de noviazgo donde todo parece lindo. Ay, qué lindo grupo, ay, Tipo conozco, honeymoon. exacto. Después está la parte más del honeymoon donde ya decido comprometerme, pero después llega un momento donde hay un conflicto. Y es ahí donde, o sea, eso define al grupo. Si yo me voy y sigo buscando otros grupos perfectos y nunca atravieso, ahora hay que hacer la salvedad, hay veces que hay grupos donde uno tiene que alejarse porque hay demasiada toxicidad.
Pero si aprendemos a ir más allá del conflicto, a resolverlo, a humillarnos, que eso pasó con los discípulos, entonces ahí eso se potencia. Comunidad. Y después el aspecto de misión, o sea, en ese grupo, cómo crecer espiritualmente, las disciplinas espirituales, cómo crecer en comunidad, nuestro relacionamiento en Cristo y cómo ser bendición a la comunidad donde estamos. Yo pienso que esas dinámicas, si las buscamos en un grupo pequeño, son las cosas, yo diría, ese es el primer lugar para empezar, ¿no? Sí, hablando de la comunidad, me interesa mucho el tópico. He tenido conversaciones con jóvenes quienes sienten que no hay una iglesia para ellos. Ujú, ujú. Pensando en las iglesias locales cerca de su hogar, dicen como que esta no es para mí, ni esta es para mí, y viven una vida sin comunidad espiritual. Pero al final encuentran comunidad, pero quizás es en los lugares no adecuados o amistades que a veces nos alejan más de Dios. ¿Podrías hablarnos un poco de el valor de tener una comunidad espiritual? Definitivamente, yo dos cosas en relación a eso. Yo creo que hoy en día la tecnología ayuda a tener comunidad con gente que no está en el mismo lugar. Ahora, eh, justamente yo mencioné a Bonhoeffer y él dice algo más o menos así, que hay una diferencia, y lo voy a decir con mis palabras, entre yo tener mi propia visión idealista de comunidad. Eso generalmente nunca lleva a comunidad, porque yo estoy esperando algo que nunca se da y estoy frustrado. Comunidad comienza cuando yo amo a las personas que me rodean. Y es amar como Dios ama. Dios ama con un amor incondicional. No espera que seamos perfectos. Entonces, yo entiendo y realmente my heart goes out para todos los jóvenes que por ahí están, no encuentran su lugar. También yo les diría, tengan en cuenta que rara vez van a encontrar un lugar perfecto, porque aún esas iglesias que parecen perfectas, si empiezan a asistir, tarde o temprano van a pasar por ese proceso que yo describí y va a haber algún conflicto, va a haber algo que no nos gusta, va a haber alguna persona que nos molesta. Es inevitable porque donde hay seres humanos hay imperfección. Sí, sí. Entonces, yo diría, en primer lugar, no dejen de congregarse, aun si las congregaciones no son perfectas, porque dejar de congregarse generalmente resulta en enfriamiento espiritual. Dos, traten de ver si a lo mejor en ese lugar que parece que no hay, a lo mejor Dios tiene alguna cosa que está preparando y eventualmente se crea algún grupo, algún subgrupo con un grupo dentro de esa iglesia. Y número tres, piensen, a lo mejor Dios los está llamando a plantar una nueva iglesia en su lugar, Sí, sí. ¿verdad? Que tenga el DNA, el ADN, ¿verdad? Un poco más saludable. Es un proceso muy individual, personal, que hay que buscar al Espíritu Santo. Pero sí yo diría, yo estoy convencido que no se puede crecer espiritualmente sin una comunidad de fe. Mm. No se puede. O sea, yo no digo ir a una iglesia sí o sí. Quizá la iglesia va a ser un grupo pequeño que se reúne en una casa, pero necesitamos una comunidad de fe. Cuando alguien en nuestra comunidad está experimentando un desánimo espiritual, ya, Ujú. no necesariamente una prueba personal, pero quizás un desánimo, un conflicto con otro hermano, Mm. o quizás algo pasó en la iglesia y le hizo sentir mal. Mm. ¿Cómo puede esa persona sobrepasar ese desánimo? Eh, y disculpa que parezco que soy un discípulo de Bonhoeffer, pero en ciertas cosas soy, en algunas áreas, ¿no? A mí me encanta uno de los conceptos, y otra vez es difícil hacer justicia a sus escritos, porque para mí me encanta, escribe muy profundo, pero él dice algo más o menos así. Como cristianos, yo no me relaciono con Brian directamente, sino que yo me relaciono con Brian a través de la persona de Jesús. Y eso cuesta, porque yo quiero a veces, cuando estoy bravo o algo, quiero relacionarme, o sea, no a través de Jesús, porque cuando voy a través de Jesús, ¿no? Jesús dijo, si uno llega al altar y se acuerda que hay algo, ¿no? Hay que arreglarse, ¿no? Porque es cuando yo llego a Jesús me doy cuenta que a los pies de la cruz, tu peor ofensa, o sea, yo también estoy como un ofensor, no sé si esa es la palabra. Ujú. Entonces, es momento de orar mucho. ¿Por qué? Así como dijimos hace un momento atrás, que la transformación como discípulo no la logro por mí mismo.
El perdón es un milagro. Yo no puedo decidir perdonarte. Puedo decidir querer perdonarte y buscar a Dios para que me dé el poder, pero yo no puedo lograrlo. Claro, si es algo simple, me chocaste, me pisaste, ¿verdad? Perdón, te perdono. Claro, eso realmente no me Claro. afectó, no me hirió, ¿verdad? Pero la ofensa de realmente relacional es imposible. Yo diría, ese es el momento de acercarse a Jesús, venir como uno está, con toda la ira, y entregársela a Dios, decir, yo quiero reventar a Brian, quisiera que un camión lo pase por arriba, pero Señor, yo sé que eso no está bien, obra en Claro. mí. Y a veces no es solo una oración, hay que seguir, y Dios obra ese milagro, ¿no? El discípulo me parece que experimenta dos tipos de pensamientos. Mm, El deseo de ser buena persona y el deseo de llegar a un conflicto con una correcto, persona, correcto. como usted mencionó. ¿Cómo puede uno manejar esa situación, esas dos realidades que a veces experimentamos? Más allá de la consagración personal y de entregar, o sea, por eso esa comunión diaria es tan importante. Orar es el acto de hablar con Dios como con un amigo, dice Elena de White. Y yo creo que es una definición preciosa de la oración. Cuando yo tengo un amigo, ¿no? Amigo cercano, suponte que somos amigos de toda la vida, amigos cercanos. Cuando tengo un problema con alguien, yo vengo y te hablo y te cuento, que la persona, me hizo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, ojalá que con Jesús yo pueda tener ese mismo grado de amistad. Ahora, si bien, claro, Jesús no es un amigo de igual a igual, él es, no, Jesús, Dios, pero también es hombre, se hizo hombre. Sí, sí. Y es entregarle eso a Dios, entregárselo, o sea, entregárselo es volver a entregárselo, ¿no? Eh, yo creo que hay diferentes tipos de ofensas. Me acuerdo, hay un material muy interesante sobre conflict resolution, resolución de conflictos, donde el autor habla de un slippery slope, ¿no? Entonces, la reacción depende del conflicto, es la reacción que debemos tener. Mm. Hay cosas menores, como decíamos, que uno, mira, mi esposa, qué sé yo, siempre deja, no sé, la canilla un poco abierta o no sé cómo le decían ustedes, ¿no? El agua ahí un poquitito Ok. y me molesta y pero hay cosas, pero eso yo la cierro, ¿verdad? No, 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 no. Hay otras del otro extremo donde hay cosas que uno puede, o sea, ni obviar, ni entrar a un conflicto. Hay cosas donde es, eh, donde uno tiene que fight or flight, o sea, donde uno tiene que decir esto, no, esto es algo tremendo. Imagínate si alguien viene y está atacando violentamente a una de mis hijas, yo no voy a decir, no pasa nada, o tratar de dialogar, o Claro, sea, uno tiene que intervenir. claro. O hay veces que si la situación es tal, viene una, ¿no? una pandilla y se viene acercando, es de noche, me doy cuenta que estoy en peligro. No es hora de decir, miren, vamos a hablar un poquitito aquí, ¿no? Corre, o sea, ese no es el momento, ¿no? Claro. Pero eso se aplica a veces a las relaciones, aunque no sea tan extremo. Hay situaciones donde cosas tóxicas que uno tiene que alejarse, no es el momento. Lo ideal, ¿verdad? Si hay un conflicto que no es tan superficial que uno dice lo puede dejar de lado, o no es una situación extrema que uno tiene que o intervenir de pelear o de huir, entonces es el diálogo. Hay Sí. veces uno se hace toda una cuestión en la mente y uno se da cuenta de cuando habla, es como que yo estaba pensando tantas cosas y de repente hablé con mi hermano Brian y él me dijo, oh, I'm sorry, no me di cuenta que eso estaba pasando, I'm sorry. Mm, yeah. Entonces, todas esas opciones, en la base tiene que estar mi relación con Jesús para que me dé sabiduría y me dé el poder para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Wow. So, todo depende en la circunstancia, el Correcto, tipo de conflicto que uno experimenta. correcto, Sí, correcto. muy bien. Cuando hablamos del discípulo y su familia, Mm. ¿cómo puede un discípulo apoyar a su familia? ¿Cuál es el rol del discípulo y sus hijos o su esposa, su esposo? Mira, para mí ese es el territorio más difícil para ser discípulo. Cuando nosotros estamos con la comunidad de fe, sea en un grupo pequeño, sea en la iglesia, y estamos todos bonitos, venimos bien vestidos, ¿verdad? Y decimos, feliz sábado, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, ¿verdad? Muchas veces esas son conversaciones, yo le digo plásticas, ¿verdad? Superficiales, o no tan superficiales, pero es fácil. Por eso yo digo, una de las mejores formas de generar comunidad es hacer un viaje misionero. Wow. A mí me ha pasado cuando era pastor de jóvenes, uno va por una semana, 2 semanas con un grupo a algún lugar
y en el día 2 o 3 se pierden todas las máscaras, ¿verdad? Uno se levanta con el Wow, mal sí, 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 humor, sí. faltan las cosas que precisamos para trabajar, y los que son más coléricos, ¿dónde están las cosas? ¿Verdad? Y ahí y todo eso. Pero a la misma vez, generalmente en mi experiencia, al final de la semana o las 2 semanas, terminamos todos abrazados, llorando y disfrutando lo que Jesús ha hecho. Entonces, menciono esto porque en la familia es lo que pasa, o sea, cuando uno convive todo el tiempo, ya no hay máscara, o sea, es lo que somos. Claro. Entonces, yo creo que como padre, ahora lo digo, esposo también, eh, una de las cosas que más ayuda, que uno puede bendecir, es reconocer cuando nosotros cometimos un error y pedir perdón. Mm. Yo he encontrado, hasta ahora creo, estoy lejos de ser un padre perfecto y oro para que Dios me ayude, pero he encontrado que cuando yo me doy cuenta que en alguna situación yo estuve mal, y quizá aunque tenía razón, pero la forma como reaccioné o levanté la voz o traté de una forma y buscar el momento de decir, mira, perdóname, ¿sabes qué? Yo pensé esto, pero no tendría que haber hecho esto. Eso generalmente, digamos, facilita, se abren las puertas de las relaciones nuevamente, Wow. ¿no? Claro, si yo le doy con un palo, ¿verdad?, a mi esposa todos los días y al día siguiente le pido perdón, al tercer mes que ya tiene la cabeza así hinchada, le va a costar creerme que soy sincero en ese, ¿verdad? Claro. Porque el arrepentimiento sincero busca un cambio de conducta. Pero menciono esto porque también yo creo que se aplica en el liderazgo. Un buen líder es un líder que asume responsabilidades y aprende a pedir perdón. Yo he visto líderes que su liderazgo cae porque por orgullo no reconocen en alguna situación y se genera un conflicto innecesario. Y sin embargo, he visto lo opuesto. Cuando un líder dice, miren, acá pasó esto, yo soy el responsable, perdónenme, discúlpenme, ¿verdad? Generalmente su liderazgo sube, la gente dice, pero esta persona podemos Wow. seguirlo, ¿no? Sí. Y otra vez, sin llegar al caso extremo, ¿no? Decir, estoy robando dinero todos los meses y todos los meses pido perdón y sigo robando, entonces llega un punto como decir, este líder no lo queremos más, ¿no? Claro. ¿Por qué será tan difícil para el ser humano pedir perdón? Porque la lucha más grande que tenemos, y esto es central en este asunto del discipulado, es la lucha contra nosotros mismos, es contra el orgullo. No queremos reconocer que yo tuve la culpa. Y si hemos crecido en un ambiente legalista, más aún. Porque en un ambiente legalista, básicamente el más santo se lleva el trofeo. Entonces, reconocer que yo tengo problemas, reconocer que yo puedo ser el pastor, pero lucho con ciertas cosas, es difícil, ¿verdad? Porque me caigo, que es una tontería, porque en realidad ninguno de nosotros está en escalones de ningún tipo. Todos somos humanos y necesitamos venir a Cristo todos los días, ¿verdad? Pero entonces en ese ambiente legalista es como, ya subí acá, parece que estoy, entonces caerme de ahí es como que parece que se va a caer todo. Y no entendemos, ¿verdad? Que el que se humilla será enaltecido. Sí, así es. Pastor, ya estamos llegando a los últimos Ujú, minutos. ujú. Pregunto si habrá algún consejo final para alguien en el proceso de ser discípulo. Em, Miren, el consejo para mí es, el discipulado tiene que ver con una persona, no con un programa o con un plan. Y la persona es Cristo Jesús. Eh, Elena de White dice que nosotros, y yo creo lo que ella dice, que por la eternidad vamos a estar estudiando el plan de la salvación. Entonces, a veces nosotros nos quedamos con eh, la figura de Jesús que vimos, como yo comenté, yo crecí en la iglesia, ¿verdad? En las escuelitas sabáticas de semana a semana con esos, este, ¿cómo es que le dicen? Los felts, ¿no? Sí, 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 ¿No? Y sí, esas sí, sí. cositas, las Sí. historias, y mantenemos una historia así, pero si nosotros realmente profundizamos, hay tanta riqueza en la persona de Cristo. Mm. Entonces, el gran, digamos, cambio, por así decir, que no era en la mente de Dios, no fue un cambio, pero en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, es justamente que la ley no era digamos, el camino de la salvación, sino que la ley es el camino que me lleva a Cristo, que es la salvación. Entonces, para mí el consejo es enfoquémonos en Cristo Jesús
disfrutemos de Cristo. Es tan fácil a veces caer en los círculos de aquellos que estamos en la iglesia tanto tiempo, en criticar todo lo que está mal, en lo que está mal con los líderes, con la estructura de la iglesia, con la falta de visión. Y muchas veces esas cosas son verdad. Y no es que yo digo seamos ciegos a esas cosas, pero que ese no sea el énfasis principal, porque entonces no soy discípulo. Entonces todo el tiempo me estoy convirtiendo en un criticón de otros y demás, ¿no? Para mí el enfoque, otra vez, sin ser ciegos a ciertas realidades, tratando de orar por los desafíos, pero volver a Cristo, volver a la persona de Cristo Jesús, a un encuentro con Él, a profundizar de conocerlo, es una riqueza tan linda, es lo más lindo que podemos tener en la experiencia de discípulos. That's amazing. Pastor, gracias por su tiempo. No, gracias a ti. No sé si usted podría orar por las personas quienes están viendo y escuchando este podcast. Claro, un gusto, oremos. Perfecto. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento quisiéramos orar por todos aquellos que nos están mirando. Señor, gracias porque en tu amor y misericordia diseñaste un plan de redención. Te hiciste hombre en la persona de Cristo Jesús. Diste tu vida para salvarnos y también para transformarnos, para que volvamos al plan original, un plan de felicidad, de alegría, un plan de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Y Señor, yo quisiera orar para que nosotros con Brian y todos los que nos están mirando puedan experimentar este plan de la redención, que podamos experimentar el discipulado verdadero, que es enamorarnos de Jesús, conocerlo mejor, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió y amar a otros como Él amó. Te entregamos nuestra vida y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, gracias. No, gracias a ti. Dios te bendiga y Dios los bendiga. Igual, esperamos que hayas disfrutado de este episodio y estamos orando por su ministerio, su liderazgo y el proceso de su discipulado también. Que Dios les bendiga. Amén.